Hoy vamos a ver de cerca la batalla digital por la luz del mundo. A ver, ¿qué pasa cuando el líder de una iglesia cae? Bueno, en el caso de la luz del mundo, el conflicto interno que siempre se mantuvo tras puertas cerradas simplemente explotó. Y lo hizo en un lugar que nadie se esperaba: Internet. Así que, ojo, esto no es solo la historia de una iglesia en crisis. No, es mucho más. Es la historia de cómo la fe, la lealtad e incluso la rebeldía están cambiando por completo en esta era digital. Ok, ¿cómo vamos a desglosar esto? Primero, vamos a entrar a ese nuevo campo de batalla, el digital. Luego nos meteremos con las figuras clave, o sea, el crítico frente a los defensores. Después vamos a tocar un tema súper polémico, el debate sobre la palabra secta. También nos preguntaremos, ¿es lealtad o es dependencia lo que estamos viendo? Y para cerrar, ¿por qué esta conversación ya es imparable? Y bueno, empecemos con la primera parte, un nuevo campo de batalla digital. Piensen en esto. El debate sobre la luz del mundo y su líder, de repente, ya no estaba en los templos, en esos espacios privados, sagrados, no. Se mudó a un lugar mucho más público, los timelines de las redes sociales. Y si hablamos de redes sociales, el epicentro de todo, pero de verdad el centro de la tormenta, fue YouTube. La plataforma de la noche a la mañana se convirtió en una especie de arena. Por un lado tenías las voces críticas, muchos de ellos exmiembros, y por el otro, las defensas, a muerte de los fieles. Y claro, esto lo cambió todo. Cambió por completo cómo esta comunidad habla entre sí y, por supuesto, cómo le habla al resto del mundo. Bien, pasemos a la segunda parte, el crítico contra los defensores. Porque en medio de todo este caos digital, de todo este torbellino, surge una figura clave, que como que enciende la mecha del debate. Su nombre es Micaés Valdés. Y para que se hagan una idea de lo polémico que es, su presencia es tan divisiva que hasta le pusieron un apodo muy, pero muy diciente. A ver, lo que hace Micaés Valdés es diferente. Su crítica no es solo dar opiniones al aire, no. Su método es muy analítico y sobre todo va de frente, es confrontacional. ¿Qué hace exactamente? Bueno, va a la raíz, cuestiona la mismísima doctrina de la elección apostólica. Expone lo que él llama estructuras de control internas. Se pone a analizar los discursos oficiales buscando contradicciones. Y lo más importante, no le huye a la pelea. Se enfrenta cara a cara con los youtubers que defienden a la iglesia, ahí mismo, en la misma plataforma. Y aquí se ve clarísimo la polarización que causa. Miren, para sus seguidores, él es un polemista valiente, el tipo que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. O sea, la voz de los que no tenían voz. Pero para sus detractores, es otra cosa. Es un provocador, un agitador. De ahí su apodo, el azote. El hecho de que existan estas dos visiones tan radicalmente opuestas nos habla muchísimo de la herida, de la fractura que hay dentro de esta comunidad. Ok, vamos a la tercera parte, el debate sobre la palabra secta. Y aquí nos metemos en un terreno complicado, porque más allá de quién es quién, el corazón de toda esta discusión en línea se centra en una sola palabra. Una palabra con un peso enorme y que genera muchísima controversia. Es literalmente una guerra por definir qué significa. Entonces, aquí está la clave. Los críticos, que en su mayoría son exmiembros, no usan la palabra secta como un simple insulto, no para nada. Ellos basan su argumento en criterios sociológicos muy concretos, como estos que vemos. Una autoridad súper centralizada, la idea de que son el único camino para salvarse, la anulación del pensamiento crítico y, por supuesto, la ruptura social, el aislamiento si te atreves a no estar de acuerdo. Y miren esta tabla porque resume a la perfección cómo chocan estas dos visiones del mundo. Por un lado, los críticos miran hacia adentro de la iglesia y dicen, esto es un sistema de control. Pero los defensores miran hacia afuera y dicen, no, esto es persecución religiosa. Unos hablan de suprimir el pensamiento, los otros de que los medios manipulan todo. Son básicamente dos realidades paralelas que están chocando de frente en el mismo lugar, Internet. ¿Listo? Vamos a la cuarta parte. Y aquí llegamos al núcleo, al corazón emocional de todo este conflicto. La gran pregunta, ¿estamos hablando de lealtad o de dependencia? Porque aquí el debate ya no es solo sobre doctrina, se mete de lleno en la identidad de las personas, en su sentido de pertenencia. Hay una frase que es fundamental para entender todo esto, los hijos de NJG. Y ojo, no es solo una forma de decir, no es una metáfora, para nada. Encierra un concepto súper profundo dentro de la cultura de la iglesia, esta idea de una paternidad espiritual del líder hacia todos los miembros. Y claro, eso crea un lazo emocional, un lazo de identidad potentísimo.
Y es justo ahí, en ese vínculo, donde Micaías Valdés y otros críticos apuntan todos sus cañones. Ellos lanzan una pregunta que es incómoda, sí, pero es central para todo esto. A ver, ¿ese lazo es lealtad espiritual de verdad o es más bien una dependencia que la misma estructura de la Iglesia ha creado? Uf, en esa pregunta está toda la tensión de este debate. Y llegamos a la quinta y última parte, y es que es súper importante entender algo. Este fenómeno no se trata solo de la luz del mundo, no. Esto nos está mostrando un cambio mucho más grande, un cambio de paradigma sobre lo que significa la autoridad y la fe en pleno siglo XXI. Y lo más fuerte es que esta conversación, una vez que empezó, ya no hay forma de pararla. Y esto nos lleva a una realidad completamente nueva que se construye en 3 pasos. Primero, los debates que eran privados ahora son públicos. Segundo, la autoridad del líder que antes era intocable, incuestionable, ahora se desafía, y abiertamente. Y tercero, que es quizá el punto más revolucionario, la historia oficial que cuenta la Iglesia ahora tiene que competir, en vivo y en directo, con miles de testimonios personales que dicen otra cosa. Es que es de verdad fascinante. Piensen cómo una misma plataforma, YouTube, sirve para 2 cosas totalmente opuestas. Para los críticos y exmiembros, es un espacio de catarsis, ¿no? Como para sanar, para analizar juntos lo que vivieron. Pero para los miembros que siguen siendo leales, YouTube es su trinchera, es un campo de batalla digital donde resisten los ataques y reafirman su fe ante todo el mundo. Y con todo esto en mente, volvemos a Micaías Valdés. Y la clave es entenderlo no como la causa de la pelea, sino como su reflejo más claro. A ver, él no inventó esta fractura. Al contrario, su popularidad es la prueba de que la división ya estaba ahí, latente. Él es, en pocas palabras, el síntoma de un quiebre muy profundo que la crisis del líder no más vino a destapar. Así que al final, la cosa no es tanto si Micaías Valdés es el azote o si es un libertador. No. La pregunta de fondo, la que de verdad importa, es otra. ¿Por qué de repente hay miles y miles de personas dispuestas a escucharlo? ¿Qué pasó para que esta conversación, que antes era impensable, ahora no solo sea posible, sino que se sienta necesaria para tanta gente? Y bueno, justo ahí está la clave para entender todo este fenómeno.